Cordial saludo, le doy la bienvenida a su clase de Derecho Ambiental y Minero. Está con el micrófono abierto para cerrárselo. Alexander. Un cordial saludo, le doy la bienvenida a su clase de Derecho Ambiental y Minero, en el cual hoy es 11 de marzo del 2021. Iniciamos nuestra 13ª o 14ª. ¿Cuál sesión iniciamos hoy? 14, doctor. 14ª. 14ª. Nuestra sesión 14 de nuestras clases de ambiental. Estamos solo duro. Bueno, muy bien. Entonces, ¿dónde quedamos? ¿Qué vimos? Cuéntamelo todo. Voy a ver si están o no están. En Ávila, mira, podemos ser familiares. Yo soy Ávila también. Pero bueno, no está. Dejan ahí prendidos y no. Se vuelan. Ana Forero, cuéntanos lo que vimos ayer. Tampoco está. Personas que se vuelan. ¿Sí ven la falta de compromiso de ustedes? Harold Ramos. Harold. Otra persona que se vuela. Laura Camargo. Harold, prende tu micrófono. Harold, prende el micrófono. Ahí te está hablando. Prenda el micrófono, Harold. No, Harold, no se escucha. Tienes desactivado tu audio. Si tienes el teclado, dale al A, ahí te lo activa. ¿Profe, me escuchas? Sí. Profe, me llamaste, ¿cierto? Uy, hace rato. Profe, es que tenía conectado en manos libres y no le daba la opción ahí entrar. Ya lo quité. Bueno, ahí sí empiezan a salir. Ayer hablaste sobre la definición de las concesiones. Bueno, siento como un resumen de lo que ya habíamos tocado un poquito el tema, referente a la definición de las concesiones del agua, donde mencionabas que era una autorización que otorgaba la autoridad ambiental competente para el uso de aguas subterráneas, superficiales, y esto se hacía a solicitud de la persona interesada. Y esto tenía que tener como ciertas normas de cumplimiento y cumplir unos requisitos y unas obligaciones que se establecían en la ley. También hablaste sobre el artículo 41. En el artículo 41, pues resaltabas los numerales A, B y C, donde, o sea, en el artículo 41 hablaban sobre qué se necesitaba para otorgar las concesiones de agua y tenían que tener como la prioridad, tener en cuenta la prioridad de estas. Entonces, que si era para consumo humano o que si era para consumo colectivo o comunitario, si era para zonas rurales, urbanas. También según las necesidades, si estas eran para necesidades, digamos, de las casas, o sea, domésticas, o era individual. Bueno, hasta ahí. Listo. Y nos Gracias. dice un ejemplo grande. Bien. Muy Vale. bien. Quiero escuchar a Tatiana Cubides.
Doctor, ¿me escucha? Cero y van dos. Harold, sí, él es. ¿Ahí ya se me escucha? Sí, Harold. Ah, Sí, listo, ya. doctor, qué pena, es que tenía inconvenientes con el celular. También quisiera agregarle a lo que estaba diciendo la compañera, que vimos lo del otorgamiento de la concesión. Entonces estábamos analizando el artículo 59 y el 61 y el decreto 1541. Ahí en esa parte revisamos como algunos aspectos que nos iban a pedir para el otorgamiento de la concesión, que era como el nombre del beneficiario, nombre y localización de los predios en los cuales iba a solicitar, la descripción de los lugares de uso, derivación y retorno de las aguas. También vimos el alcance de la visita ocular. Eso estaba en el artículo 58 del decreto 1541. Entonces ahí estábamos mirando el aforo de la fuente de origen, revisamos si era de origen doméstico, si existían pues riesgos, cuáles eran las plantas eléctricas y otros que puedan como resultar afectados. También vimos lo de la oposición del otorgamiento de la concesión, que se podía hacer por cualquier persona que demostrara un derecho o interés legítimo. Ante o durante la visita ocular se podía hacer esa Listo, está oposición. bien. Ahí está. Muy bien. Bueno, Angie, continúa. Angie la verde. Un segundito, profe. Es que no me quiere funcionar la cámara, profe. Pero pues ya acá tengo. ¿Se fue Angie? Bueno, pues preguntémosle a Mario Borges. Mario Borges. Nicolás Cardona. Disculpe, Presente, profe. profe. Qué pena la interrupción. Tatiana Cubiesa escribió en el chat hace Ya es poquito. No hora sé. que resuelva lo del audio y la cámara. Eso ya es hora. No sé qué escribiría, pero ya es hora. ¿No? Ya ha pasado más de un año y ya es hora que lo resuelva. Eder. Eder, Doctor, buenas noches. cuéntanos qué vimos ayer. Y así voy a coger a los que no. Yo sé quiénes me participan y quiénes están con su cámara atentos. Y voy a coger a los que no tienen cámara y así lo voy a empezar a cogerlos. Eder, Doctor, qué pena. El día de ayer no me pude conectar a clase. Entonces estaba esperando el videito para ponerme al tanto. muchas gracias. Jefferson, cuéntanos. Jairo, mejor no sigo ni preguntando porque eso da tristeza que estén ahí, que pongan una como si estuvieran activados y no lo están. De verdad que es tristeza, lástima por ustedes, que es su dinero. Al fin y al cabo, no es mi plata, es su plata. Yo quedo con mi conciencia tranquila de que yo estoy dictando un programa y completo mi programa. Allá ustedes, estrellas en contra del mundo. Qué tristeza que hayan personas
que vean esto así, que se conecten y que uno los llame y ya. Y que salgan con pretextos que la cámara, que el audio, que no sé qué. Todo el mundo tenemos problemas, pero ya ha pasado yo creo que más de un año y ya esto ya era para resolver esas cosas, esas situaciones. Entonces, allá usted, o sea, estrelles usted contra el mundo. Yo sigo con mis estudiantes aquí que siempre están atentos y presentes acá. En antemano, darle las gracias de los que siempre activan la cámara. Y de verdad, muchas gracias. ¿Listo? Bueno, muy bien. Estábamos viendo entonces sobre la concesión del agua y que estábamos diciendo que es norma rectora para hacer todo proyecto, obra o actividad. Todo proyecto, obra o actividad que se requiere el uso de las aguas. En ese entendido, hay que entender, valga la redundancia, que siempre va a haber un orden sucesoral del agua. Y veíamos que si yo iba a trabajar en actividad minera como en actividad petrolera en los recursos no renovables, tenía que pasar por esas arandelas. Tenía que pasar por esas arandelas, ¿sí? Que me podía encontrar en el camino. Puesto que en el primer orden, por ministerio de la ley, ¿quién está en primer orden? Las personas. Consumo humano. Consumo humano. El consumo humano, ¿cierto? Entonces, a raíz de eso, cuando usted va a solicitar eso, se necesita que usted no los vaya a afectar, porque también puede ser un derecho, una afectación a un ambiente sano. Incluso la presidencia de la República, acabó de sacar una actividad, acabó de sacar una resolución, un comunicado presidencial. Venga, les digo y se los pego yo. Permítanme y yo busco. Una iniciativa presidencial Doc, qué pena la interrupción, que si por favor le das ingreso a las personas que están pendientes. no está entrada libre. Hoy va como cuando entra uno barra libre, no hay. Ah, ok. No, pues que no está hay, una compañerita pidiendo ingreso, pero dice que no. Okay. no. Envíale otra vez. Ya logré entrar, muchas gracias. Buenas noches. Yo nunca la pongo con restricción, aquí es entrada libre. Listo, mire. Ahí se las acabo de enviar. Mire, decreto 052 del 2021. Eso está fresquititico, por el cual ordena publicar el proyecto acto legislativo 022 del 2020 en el Senado, que es el proyecto 458 del 2000 por Cámara, por el cual reforma la Constitución de un ambiente sano. ¿Ustedes se acuerdan lo que veíamos esos catálogos de ambiente sano? Todos esos catálogos que no solamente era respirar si le llegaba a su oficina, que eso lo vimos. Adicionalmente, el inciso prohíbe expresamente el ejercicio de las actividades de explotación y explotación minera en ecosistemas y páramos a la vuelta. Porque ustedes se acuerdan cuando les conté la vuelta que ellos trataron de hacer con el nuevo 33 y el nuevo 34? El 09 y el 0933 y el 0934, que me salí incluso de clase y les explicaba a ustedes cómo querían ellos antes arreglar todo por utilidad pública. Entonces, mire, hoy en día, pues, quieren sacar su acto legislativo, meter sus micos de toda la afectación de los derechos ambiente sano por principio de participación ciudadana, puesto que el artículo 79 nos dice toda persona tiene derecho a gozar un ambiente sano, en el cual se le dará la participación ciudadana, en el cual todo proyecto que lo pueda afectar. Y entonces, ¿qué pasa? Están aparando todo lo que son los proyectos, todas las actividades de exploración y explotación minera y en todos los ecosistemas y páramos. Entonces no están dejando hacer nada, ni en todo lo que hicieron ustedes de la tarea de áreas protegidas,
como páramos, subpáramos, entonces no están dejando hacer nada, porque son áreas que no se pueden tocar. ¿Qué quiere hacer? Aquí que nos damos cuenta, el gobierno nacional quiere pasarse de esos límites. ¿Recuerdan el Atlas de páramos? Se quieren pasar. Entonces eso ya se había resuelto. Esto ya se había resuelto. Esto se había resuelto con la sentencia 365 del 2011 y en la sentencia 367 del 2011 también, en el cual había derogado la ley 1382 para esa época. Sí, la 1382 para esa época. Pero miren, y eso lo hacen calladitos. Esto lo hacen calladitos. Que nadie se entere. Que nadie se entere de esto. Entonces, aquí en esa afectación no van a tener en cuenta lo que es ese primer orden por Ministerio de la Ley, que es el consumo humano, ¿sí? Que es lo que quieren, siempre se va a tener en cuenta. Entonces, se va a tener siempre en cuenta. Entonces, échale el vistazo a ese acto legislativo y los micos que quieren sacar. ¿Listo? Entonces también veíamos, eso es como adicional a lo que estamos viendo. Esto la verdad que no me abre. Adicionalmente también estábamos viendo ayer que se necesitaba entonces llenar un formulario, ¿cierto? ¿Y cuáles eran los anexos? ¿Cuáles eran los anexos? ¿El estudio de impacto ambiental? El certificado de libertad y tradición del predio, la autorización, el censo de usuarios y la prueba que se quiere también en el caso del agua y el certificado y los documentos que requieren, pero también hay que tener cuidado en ese sentido que el profe nos explicaba, que si pasa por otro predio hay que tener legalizada la servidumbre. Exactamente. Entonces, esos anexos son certificado, los datos más básicos para que acredite la autorización, el censo. ¿De dónde vamos a sacar el censo? ¿Del acueducto? Del acueducto. Del acueducto. ¿Para qué necesitamos saber el censo? Para determinar los metros cúbicos que le Para saber corresponden a cuántos cada... usuarios son beneficiados. Y así a la misma vez saber cuánto voy a solicitar, ¿cierto? Entonces, pero no todas las actividades van a requerir los mismos anexos, porque hay actividades con mucho más impacto, no es lo mismo impacto que yo genero con mi huella ecológica de mi casa, el que me baño y sale a la caja, no es lo mismo, ¿sí? A una actividad petrolera, a una actividad industrial, no es lo mismo y no se le van a pedir exactamente los mismos anexos. ¿Qué toca hacer? ¿Pasar qué? ¿El estudio de qué? De factibilidad del proyecto, ¿sí? ¿Y qué quiere decir con ese proyecto de factibilidad? Que me van a decir si me aprueban o no el proyecto, y si ya me aprueban, entonces saco diagnóstico alternativo ambiental, saco estudio de impacto ambiental, saco planes de manejo ambiental y empiezo a trabajar. Aquí ayer de pronto se me pasó, y que dice en la parte de refrigeración, donde nos dice cantidad exacta de las aguas que se necesitan. Memoria descriptiva. Esa memoria descriptiva de las operaciones y prácticas que determina el río de las corrientes, es decir, ¿qué es eso, doctor? No entiendo. De esa agua que va bajando, ¿cuánto acá, cuánto va contaminando? De aquí a acá se traza una línea, ¿cuánto va contaminando? Porque la que ya baja tiene que ir limpia. Entonces, se tiene que solicitar, y para hacer esto,
para saber esto, se tiene que hacer a través de una modelación. Modelación o simulación. ¿Listo? Entonces, porque esa memoria descriptiva de las operaciones de lavado comprendido en el lugar del sitio donde se produzca ese vertimiento. Entonces, la ley prácticamente que solamente la van a entender los ingenieros. O sea, yo diría que esa ley es solamente como para ingenieros. Uno la podría entender. Uno la podría entender. ¿Sí? Uno la podría entender que es la 1594 del 84, donde me dicen si estoy compartiendo. Sí, doctor. Entonces, para el ordenamiento de ese recurso, se necesita un modelo o una simulación para establecer la cantidad de contaminación. La cantidad de contaminación cuando usted va a solicitar ese estudio de impacto, esas memorias descriptivas que le solicita y que usted tiene que pasar ahí. Si voy a pasar y el río va así, entonces yo tengo que decir de aquí a acá cuánto está contaminando, de aquí a acá cuánto está contaminando y de aquí a acá ya tiene que estar limpio el agua. ¿Sí? Entonces ellos no la pueden dejar salir así y tienen que mirar sobre el DBO, DBQ, el SS, el pH, la temperatura, el dióxido disuelto, la caudal, los datos, y yo tengo que decirle entonces a un ingeniero que me haga la modelación. Pero esa modelación no es que él haga la pasarela en boxes o en Arizona. No, no se trata de eso. ¿Sí? Entonces no piensen mal. No van a contratar al que no es. Entonces, no sea que usted contrate por allá un striptease y una que hace esos striptease, no. Es un ingeniero al que tiene que contratar. Entonces, ¿para qué? Para que le haga la modelación o la simulación. Háblele así, tiene que decirle así. No se va a poner, es que tiene que hacerme como que le digo yo. No, ustedes tienen que empezar a personarse y decirle, necesito la modelación, hermano, de esta empresa contaminante en la cual nosotros trabajamos con estos químicos. ¿Sí? Entonces, supongamos, él le va a preguntar, a usted, bueno, ¿y con qué empresa, en qué empresa trabaja usted o en qué empresa o cuál es la actividad? ¿Sí? Entonces, usted tiene que empezar a trabajar también las guías técnicas, ¿sí? Entonces, no sé, no sé si estoy compartiendo. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, sube más. Entonces, las guías ambientales para la formulación y no sé qué miércoles. Agrandemos un poquito más entonces. Acá. ¿Listo? Entonces, para la prestación de fluentes industriales. Entonces, si es para el sector de bebidas, entonces usted necesita la modelación para el sector de bebidas. Entonces, estos son los topes para saber que yo no me paso de este a este nivel. Hay un máximo y hay un piso. Es como eso que yo coloqué. Salí. Eso que yo coloqué, que era así, de la modelación, ¿sí? Es exactamente como si yo colocara esto así, ¿sí? Entonces, necesito un piso y necesito un techo. Entonces, límite intermedio, límite inferior, este es el medio, y el inferior y el superior, ¿sí? Inferior y el superior. Entonces, un piso y un techo. Necesito así, es como el que se voltea. Entonces, necesito el límite, si me estoy pasando o no me estoy pasando de cierta actividad. Entonces, si es de licores, si es de materiales prima, por ejemplo, si es de curtiembre, si ustedes se dan cuenta, curtiembre nos dice más, ¿sí? Entonces, el PPH en cuánto tiene que estar, el ST, cuánto tiene que estar, el DBO, el DBQ, cuánto tiene que estar, el DBO, el DBO, el DBQ,
el cromo en la parte hexavalente, las grasas y maneja aceites. Entonces, para cada uno de ellos se tiene que tener en cuenta esas guías industriales y guías de papelera. Yo no voy a encontrar para cada una de las actividades, para jabones, detergentes, industriales, para vidrios, todos los límites permisibles. Pues si usted se pone a mirar la ley, por ejemplo, la ley, la 1594, pues él nos dice los más básicos, lo que se tiene que sacar, ¿sí? Entonces, y acá le dice los permisibles, por ejemplo, en el 72, mire, léame lo que dice ahí. ¿Quién me lo lee? Oxígeno disuelto. Oxígeno disuelto 50.4040. pH unidades 6.5-9.045-9.065-85. Sulfuro de hidrógeno. Y ionizado. Doctor, se puede leer, pero lo que pasa es que no se entiende. Exactamente. Si se dan cuenta que ahora interpréteme lo que dice ahí. ¿Qué significa CL9650? ¿Qué significa CL9650? ¿Qué significa no sé qué? Entonces, todo eso, todos esos números, prácticamente entonces, uno le toca contratar al ingeniero. Es uno lo básico que uno dice para un vertimiento. Para el vertimiento debe cumplir por lo menos unas normas básicas. Mire. Es un ingeniero químico, ¿verdad? Depende de la actividad. Depende de la actividad. Entonces el ingeniero le va a decir, más o menos le dice, necesito la modelación, dígame, ¿qué tanto aquí acá va a la contaminación? ¿Qué tanto? Y aquí le dice, mire, usted, el pH, no sé si el día de mañana usted va a asesorar los bañaderos de que salen agua del volcán, ¿cómo se llaman estos? Tienen un nombre. ¿Termales? Los termales, entonces, un control de esos. Materiales flotantes, ¿sí? Grasas, entonces, todo eso tiene sus composiciones en más, cuánto es la descarga, no la descarga, cuánto es el máximo, cuánto es el permisible. Acá encuentra uno la fórmula para efectos en cuestión de presentar. Es una, pero precisamente sale la ley 3930. No sé si estoy compartiendo ahí. O me toca buscarlo. ¿Sí? ¿Sale la ley 3930? Sí, señor. Sí, doctor, ahí sale. Pues, en el cual esta ley expresamente sobre todo lo que es frente al uso de las aguas y residuos líquidos que pasaba antes con la 1594. Con la 1594, entonces no habían conceptos claros. No habían conceptos claros. Entonces iban a sancionar. Es que usted se pasó del vertimiento. Entonces, yo, vertimiento, sí. Entonces usted tiene vertidos. Usted contaminó las aguas y dañó el acuífero. Pero ¿dónde dice la norma acá que con esta fórmula que yo dañé el acuífero? Pues estaban saliendo por la tangente. Entonces, con los criterios y con las preguntas. Entonces, ahí en la norma no hay una fórmula, pero no dice que yo dañé el acuífero. ¿Sí o no? Entonces me les hago y entonces, bueno, entonces ahora vamos a sacar una ley en el cual diga el concepto de que es un acuífero. Pero es que usted entonces... usted está haciendo aguas hervidas. Yo no estoy viendo nada con la 1594, yo veo solo fórmulas, pero yo cómo sé que es un agua servida ahí. Entonces se salían por la tangente, entonces que son residuos líquidos, domésticos, comerciales e industriales. Entonces ahí todos los conceptos por habidos sacan más de
20 y pico de conceptos, mire, residuos, uso de las aguas, recurso hídrico, descargas, puntos, vertimientos, parámetros. Entonces, pero es que usted se pasó los parámetros. ¿Dónde dice parámetros? O sea, ahí yo solamente estoy viendo que un poco no de números que ni entiendo. Entonces la gente se salía por la tangente con su defensa y no había sino un máximo permisible. Y uno puede decir, uno les podía decir, ¿y cuáles son los parámetros que ustedes, dónde dice que yo estoy haciendo vertimiento, dónde estoy haciendo puntos de descarga? Entonces, pues se cansaron de eso y sacaron 38 conceptos. 38 conceptos puntuales de vertimiento, no puntuales. Pues en vertimientos, ya nos toca ver vertimientos, hay dos tipos de vertimientos, tipo A y tipo B. Cuando hablamos de tipo A, es los que nosotros sale a nuestra caja de nuestra casa. La casa de la que tú abres la llave y eso va a una caja. Ese es el vertimiento normalito. Pero hay vertimientos, el tipo B, que es el de la industria, en el cual no puede dejar salir las aguas hasta que usted no las trate. Entonces, porque tienen algún tóxico o tienen alguna toxicidad, son agudas, son tóxicas, es a un agua servidas, entonces son aguas puntuales que usted tiene que tratar. Entonces, ahí se salen con la tangente frente a eso, cuando salió esa ley. Entonces, se discutió mucho cuando salió eso y fue un valor agregado que se le dio a esta 1594 y se le siguió dando importancia a todo lo que es la ley la 1541, en el cual reglamenta entonces todo lo que es vertimientos, ¿sí? Entonces, ahora sí, todas las designaciones genéricas, subterráneas, marítimas, ya ahora va a tener un uso de las aguas y siempre va a tener por encima un orden sucesoral. Recordemos, consumo humano, preservación de flora, fauna, agropecuaria, industria, estético y pesca, dejando lo que es lo no renovable por fuera. Entonces, en los usos industriales, dejándolo como en la parte manufacturera, generación de energía, segundo plano, la parte de la minería. Entonces, por eso se vuelve tan importante. Si usted no sabe de derecho de aguas, lo coge una persona y lo cachetea a usted cuando vaya a ver. Usted puede ser el mejor que sepa derecho minero, pero si usted no sabe derecho de aguas, lo cogen y lo cachetean por acá. Pues lo van a cachetar con el alma. ¿Y qué va a hacer si usted no tiene agua? Pero es que yo tengo el título minero y esa ambientalista busca que le quiten el agua. ¿Qué va a pasar? No, nos queda bloqueado para el proyecto. Ya bloqueado el proyecto. Ya acogida. Hago una construcción sin agua. Entonces, como berraco, o sea, le está quitando el alma. Entonces, ¿qué estoy compartiendo? ¿Nada? No, señor. Nada, profe. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que pedirle al ingeniero? Se me perdió. ¿Qué es lo que tienen que pedirle al ingeniero? No van a absolutamente nada. Van a entender absolutamente nada. Porque No se le está escuchando nada, doctor. Se distorsionó la señal, doctor, el audio. Esta materia yo la veía no les conté. Esta materia yo la veía en la especialización en la Salle, que la especialización se llamaba Gestión Energética Ambiental. Entonces complementé cosas que cuando yo salí, a mí me quedó gustando. Aló.
Sí, profe, ahí sí se ¿Ya? Ahí se está escuchando. Sí, ahí se escucha. Ahí se escucha. Se le cortó un pedacito, pero ya se escucha. Bueno, listo, me avisan si se corta porque pues toca repetir porque qué más. Entonces, cuando yo terminé lo de la maestría, entonces a mí me quedó gustando el derecho minero, pero yo quería complementar más, que me fui a hacer una especialización en la Universidad de La Salle, que se llama Gestión Energética Ambiental, o sea, todo frente a los recursos no renovables y la parte ambiental, complementando lo que había aprendido. Pero yo me matriculé en la Facultad de Ingeniería, no en la Facultad de Derecho, yo iba más allá. Entonces, y cuando yo llego allá, todos eran todos ingenieros, y el único abogado era yo, ¿sí? Entonces, yo no sé cómo pasé, pero pasé allá a la Salle. Entonces, cuando, bueno, el resto de materias, mogollas. Incluso, siempre le decían pilas que ahí hay un abogado. Y cuando llegaban los profesores y iban entrando apenas decía, y me buscaban, y de una vez llegaban a buscarme. ¿Y dónde está el abogado? Llegaban de una vez. Porque como ellos eran muy ingenieros, son muy técnicos, yo cogía y les daba unas tundas con las normas. ¿Sí? Y yo les decía, esto no es así, esto es así, así, así. O había una profesora que me decía, ¿qué opina el abogado? Sí, me cogían a mí como de... Pero había una materia que sí me dieron 3 vueltas. Habían unas que breves, pero había una que uno sí más perdió que el hijo del invento. Pues esa materia era la de modelación. ¿Mm? Esa materia, la de modelación, pues era solo números. ¿Sí? Y cuando yo, un día sentado, así en el último sillón, y se me acerca el profesor y me dice al lado, bueno, Giovanni, ¿y usted qué? Y yo apenas lo miro. Aquí, profe. Y pero usted, ¿por qué no está trabajando? Y yo, no, pues, que yo no sé nada de esa vaina, pero ingeniero, si es lo más básico de factor común de no sé qué vaina, de la cima Z, de no sé qué vaina. Y yo, lo que pasa, profe, es que yo soy ese abogado, le dije. Y apenas me volteé a mirar. ¿Usted es abogado? Y yo, sí, señor, yo soy ese abogado. Y apenas el man se cogió la cabeza. Y se fue para hablar con el coordinador de la especialización, que qué hacíamos con ese abogado. Y por allá el abogado le dijo, téngale paciencia, póngale trabajos. Y bueno, me le voy yo al coordinador y le digo, venga, hermano, yo hubiera sabido que esta miércoles hubiera traído números, yo no me meto en esta vaina. Una vaina que ni los ingenieros andaban más confundidos, pues mucho menos yo que cuando números. Y me dice, no, fresco, todo bien que yo cuadro eso. Por allá el man le dijo, téngale paciencia, sí, pues, está bien. Sí, y yo le dije, bueno, ¿qué hago? ¿Me retiro de esta mierda? Yo le dije, me retiro. El coordinador me dijo, no, fresco, que todo bien que yo cuadro eso. Y yo, bueno, pero yo veré. Y en unos exámenes, pero cosa berraca. Y entonces, y todo era en inglés. Casi la mayoría de la especialización fue en inglés. Toda la mayoría a nosotros nos tocaba leerlo. Me quedé salió muy inestable. Nos tocaba leer mucha lectura en inglés. Y cuando, bueno, nos colocó el examen, yo tenía un compañero ahí que él hacía la modelación trabajaba para una petrolera. Y esos eran modelaciones grandísimas, el man sabía muchísimo, pero los ingenieros son muy flojos para escribir, son muy flojos para leer y para escribir. Entonces yo les cambiaba las tareas. Yo le decía, venga, Nae, a un amigo que me dice ahí que es Nairon, y hoy en día todavía seguimos de amigo, y ahí me llama para que yo le resuelva chicharrones, y yo también lo llamo para que me hagan chicharrones. Entonces, yo le decía, marica, ayúdeme con lo de esta vaina del examen. Bueno, primero me tiré el examen. Sí, es que ni copiándome, no servía ni para copiarme, porque las mesas allá eran de A4, y yo era así,
Y es que ni para copiar, yo era ahí y eso. Hasta que el profesor me dijo, si se agarra, pase aquí al frente mío, siéntese en el puesto mío. Y yo más encima era así, mirando el otro. Así. Y bueno, me dieron la oportunidad de recuperar el examen. Y le dije a Ney, hágame ese examen y yo le hago la tarea de no sé qué, el ensayo de tal, y para enviar eso y salir de esa vaina. Pero eso es una cosa que me ayuda. Si le quedaba grande a los ingenieros y los ingenieros se lo tiraban, entonces cosas como esas, a uno no le enseñan en la universidad. A mí no me lo enseñaron en la maestría. Nada, a mí no me enseñaron sino solo la ley, vertimientos, todo eso. Pues yo lo vine a aprender en la especialización. Entonces, es berraco eso. Y cada una de esas modelaciones cuesta un plata. No le pase como un estudiante que es de la agraria, que me lo encontré una vez y él me decía, y me dijo, mire, me salió una sanción que por la secretaría. Yo le dije, ¿y qué? ¿Y la modelación qué? Me dijo, ¿y qué es eso? Y yo, ¿cómo así que la modelación, qué es eso? Pues la modelación usted tiene que desvirtuar que usted no está contaminando, si es una sanción. Entonces, uy, no, que cómo es. Y barato, me dijo 10 millones de pesos. Llamé al mismo amigo que me hacía las tareas. Me dijo, no, menos no. Eso más no se hacía nada. Entonces, quiero que veamos un video para que se lleven ustedes la idea de qué es la modelación, ¿sí? De qué es la modelación. Sé que no van a entender absolutamente nada, porque si se dan cuenta en la diapositiva le decía, hacer una descripción de una memoria descriptiva. ¿De qué? Del DBO, DBQ, de acuerdo, depende de la guía. ¿Sí vieron las guías? Que cada guía no era la misma. ¿Sí? Vuelvo y muestro las guías. Distinta de cada valor. Sí. Entonces, ¿qué se me hicieron la guía? Que cada una de estas es distinta, ¿cierto? Entonces, el DBO, el DBQ no es lo mismo contaminante que el sector galvanotecnia, no es lo mismo que la industria, ¿sí? Este es más y este es superior, ¿sí? Entonces, no siempre son los mismos contaminantes. Entonces, a eso es lo que usted tiene que hablarle al ingeniero, que le haga la modelación frente a la guía técnica o la guía industrial frente a esa modelación. Necesito saber si me paso, ¿sí? ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? ¿Preguntas? Como el agua, doctor. ¿Preguntas? Como el agua que tiene cromo hexavalente. Ahorita se les contaminó un poquito. ¿Preguntas antes de confundirlos más? Para confundirlos más acá. ¿Listo? ¿Entonces los puedo confundir más? Adelante, doctor. Sí, señor. Entonces, confúndase más y mire lo que les espera de la modelación. Confunde y reinarás. Hoy vamos a hablar en el tema de calidad de aguas del suministro. El objetivo que pretendemos es hacer una panorámica general sobre los problemas a lo largo de todo el suministro en el sistema de calidad de aguas que puede conllevar las diversas partes desde la procedencia hasta la distribución. Las fuentes de suministro de agua proceden de todo tipo de recursos hídricos, aguas superficiales, aguas subterráneas y aguas previamente tratadas. La mayoría del agua disponible se encuentra en forma de aguas superficiales, pero también tenemos en parte de aguas subterráneas y de otras fuentes. En el abastecimiento se consume agua, en España estamos en un término medio y en las diversas provincias se consume de forma diferente. Sin embargo, el agua depende o procede tanto de aguas superficiales como de subterráneas, principalmente en España con una procedencia de aguas superficiales. La problemática de calidad está ligada a esta procedencia dentro de cada uno de los abastecimientos. También tenemos aguas subterráneas, pero en una menor proporción. ¿De dónde procede el agua en el abastecimiento? Puede proceder de pozo con un posterior tratamiento, si es de captación subterránea, o puede proceder de captaciones superficiales, en las cuales podemos tener aguas de ríos, de embalses o incluso agua tratada y desalada
De manera que a continuación se produce todo un proceso de tratamiento y desinfección hasta el punto de suministro, como se ve aquí. El ciclo del agua en el abastecimiento es amplio. Dentro del propio abastecimiento tendremos los depósitos, las plantas de tratamiento, los sistemas de distribución, la distribución a los propios domicilios, en algunos casos la distribución interior y al final el tratamiento y desinfección, eliminación en las plantas de depuración. Hay algunas ocasiones en las cuales no utilizamos esas fuentes convencionales, como por ejemplo cuando hablamos de aguas tratadas por medio de estrategias de desalación, en las cuales utilizamos un proceso de desalación para producir agua que se puede consumir y agua que hay que vertir en un vertido con un contenido en salmuera importante que también hay que tratar. La problemática ligada a las aguas de este tipo depende de cuál sea el tratamiento previo que se les da. Los tratamientos de desalación son los de resina a intercambio en muy pocas ocasiones para aguas de abastecimiento, los de evaporación también en pocas ocasiones y los más importantes ligados a los tratamientos de membrana, con membrana densa, movidos por presión hidráulica, en la ósmosis inversa y nanofiltración y con membrana porosa, utilizando campos eléctricos en las estrategias de electrodiálisis. En todos esos casos nosotros tenemos disponible un agua que a continuación va a ir a ser tratada en los depósitos, clorada, llevada a los suministros, al final pasa para la red de saneamiento, al final el emisario pasando por las redes de tratamiento de agua. Podemos encontrar muchos tipos de contaminantes, la normativa nos los indica, en esta transparencia se ve pequeño, pero hay muchas posibilidades de contaminantes que aparecen como consecuencia de los diversos problemas que pueden ocurrir en la red de abastecimiento y que alteran la calidad del agua, tanto en la captación, si es subterránea como superficial, con posibles contaminaciones por pesticidas, por intrusión salina o por origen antropogénico, en el tratamiento y desinfección por problemas de intrusión patógena, en la cloración o en la poscloración, o en el propio transporte por problemas que pueda haber en red general, sabor, olor, procedencia de biopelícula, etc. Listo, miren. Siempre lo que nos decía ahí, recuerden que la concesión, lo que veíamos, la concesión se puede solicitar para aguas subterráneas o superficiales. ¿Se acuerda cuando damos una definición? Además de ser un contrato entre el Estado y el particular, se puede dar. Pero esos tratamientos, esas captaciones que usted va a hacer en la parte ambiental, esos tratamientos le van a mirar el transporte, la distribución, la sanitización, todo eso es lo que nos está diciendo ahí. Aquí quiero hacer unas comillas para que puedan entender entonces que aquí es lo que se necesita para usted tener un agua potable, una calidad del agua de abastecimiento ahí, ¿sí? Ahora sí sigue el de modelación. Quedamos en... Ahora sí, para que lo entiendan. Eso es lo que se tiene que hacer en principio. Entonces, todo eso. Un saludo. En este objeto hablaremos de la modelación de la calidad del agua. Y esto es lo que le tienen que solicitar al ingeniero. ¿Listo? La calidad del agua es un aspecto complejo. El objetivo que perseguimos es mostrar cómo la modelación, principalmente matemática, puede representar algunos aspectos de lo que entendemos por calidad del agua, considerando las concentraciones de los contaminantes que determinan el nivel de bondad o no bondad de unas aguas receptoras o de suministro. Los modelos para las redes de distribución son bien distintos, si se trata de modelos para aguas receptoras o modelos para redes de distribución de suministro. Hablemos primero por qué necesitamos un modelo. Porque las ecuaciones que representan el movimiento de los contaminantes son tan complejas que para conocer lo que va a pasar en situaciones que no han ocurrido o que queremos monitorizar con todo detalle, necesitamos una modelación que hable de la dispersión de esos contaminantes. Por ejemplo, en las aguas receptoras, como decimos. Los primeros modelos datan de principios del siglo XX, en los cuales se representa los aspectos de la evolución del oxígeno disuelto como principal representante de la concentración de esas aguas y de su calidad. La evolución de los
proponen hablar en los años 60 y 70 del siglo XX de los aspectos de la DBO, del oxígeno disuelto y proponer soluciones analíticas y numéricas, principalmente en diferencias finitas de estos problemas. Con posterioridad se pueden añadir los ciclos del nitrógeno, del fósforo, la existencia de algas o pequeños animales, así como el agua y sedimentos que proponen un proceso de modelación matemática que es el que actualmente existe. Proponemos en primer lugar el modelo del cauce receptor, con las especificaciones que tiene, y en ese modelo, conocido los datos que representan las condiciones de contorno, proponemos una solución que representa la concentración de oxígeno disuelto y de estas magnitudes de DO, nitritos, nitratos, amonio, que representan, como decimos, la calidad del agua. Con datos externos proponemos una calibración, una validación de los resultados de ese modelo y ya podemos utilizarlo para determinar la calidad del agua en futuros casos. Los módulos de los sistemas de resolución será en primer lugar el módulo hidrodinámico, que nos dará las velocidades en el cauce, el módulo de transporte, que nos dará algunas concentraciones por transporte dispersivo y turbulento, y los módulos físico, químico y biológico, que hablarán de la evolución de las concentraciones por otras causas, con términos fuente y sumidero de otras naturalezas. Hablemos un poco de la dispersión. Principalmente ocurre por transporte convectivo, por movimiento del agua, ocurre por difusión, por diferencia de concentración y por dispersión turbulenta. Las ecuaciones que lo representan son las ecuaciones de Fick, complejas como estas, pero que tienen soluciones analíticas en algunos casos. Por ejemplo, cuando tenemos una descarga continua en la que tenemos una concentración constante o una sustancia no conservativa que se dispersa en el cauce y desaparece, o la acumulación de las dos. O bien cuando tenemos una evolución lineal a lo largo del cauce o puntual con una distribución gaussiana. En caso de que no sea este el caso, valga la redundancia, necesitamos determinar los tiempos de mezcla vertical y horizontal y aplicar un modelo numérico que representará todos los aspectos del oxígeno disuelto con sus concentraciones y que resolverá las ecuaciones en el cauce. Lo que representará será siempre situaciones como esta, lo que se llama la disminución, la comba del oxígeno disuelto. Tenemos una descarga que consume oxígeno disuelto y el cauce se recupera por reaireación y vuelve el oxígeno disuelto a sus condiciones anteriores. Los primeros modelos, los de Streeter y Phelps, así lo representaban y después se añadió los ciclos del nitrógeno que representan el agotamiento del oxígeno disuelto y posterior recuperación cuando nos quedamos en condiciones anaerobias. Se añade el ciclo del nitrógeno y el fósforo y se proponen soluciones analíticas a todas las ecuaciones a la vez, principalmente mediante diferencias finitas con modelos numéricos que proporcionan soluciones aceptables. Se añade la acción de algas y los sedimentos y se tienen modelos en la actualidad que representan todas estas ecuaciones con muchos parámetros para la calibración, pero que las pueden solucionar en régimen permanente y no permanente, principalmente en diferencias y volúmenes. En el caso de los modelos para las redes de distribución, el planteamiento es completamente diferente, porque no se trata de aguas potencialmente contaminadas por productos de la DBO, sino que las concentraciones de interés son las concentraciones de cloro y derivados del mismo y el tiempo de permanencia en la red que no debe sobrepasar un cierto límite. La evolución temporal de las concentraciones es mucho más sencilla, la ecuación del transporte se convierte en una ecuación unidimensional resueltas en volúmenes de contorno, En el video primero que estábamos viendo, prácticamente es todo como ya tiene que quedar acá. ¿Sí? Ahorita estábamos, por eso vimos una introducción de eso, cómo era, y aquí nos tiene que decir cuánto es la contaminación de aquí a acá y cuánto es la contaminación de acá, porque aquí tiene que ser potable. Tiene que ser potable. ¿Sí? Si imagínense en una población acá, viviendo y una industria acá. Entonces, si está virtiendo agua, tiene que hacer la modelación. Y ustedes tienen que contratar al ingeniero. De aquí a acá, ¿cuánto está? De aquí a acá, ¿cuánto está la contaminación? De acuerdo a la tabla del nivel permisible. Recuerden que había, ¿cuántas? Lado medio, superior, lado medio e inferior. ¿Sí? Un máximo, un permisible, un alto y un tope.
Entonces, porque si aquí hay una población de viviendas, entonces a esa población no se le puede llegar porque ellos están en primer orden, ¿sí? Y ellos tienen derecho a un ambiente sano, ¿sí? Entonces, o si usted lo buscaron para un motivo de defensa, entonces usted puede decir, pues, a esa empresa le faltó la modelación y por lo tanto hay contaminación o una empresa, por ejemplo, supongamos esta empresa de vertimientos que virtió el agua, contaminó. Y alguien de por acá, una casa, ¿sí? Acá en lo rojo, se murió un niño. Y a él le dieron la licencia ambiental para el funcionamiento, pero nunca le exigieron los estudios de impacto ambiental, ni los PMA, ni hicieron estudio de factibilidad del proyecto, nada. Entonces, ¿hay una omisión de todo esto? Tendrías que demostrarlo. Y por lo tanto, si hay una omisión, incluso podrías demandar al Estado. ¿Listo? Por falta de operación administrativa. Sigamos. Yo sé que los estoy confundiendo más. Volúmenes de control que se desplazan y las consideraciones son mucho más simples porque hablamos del cloro, que tiene un modelo de reacción de primer orden con los efectos de reacción en el seno del agua, en los contornos de las paredes y la posible difusión de los productos, y unas constantes que dependen del material, el diámetro y el pH, que va alrededor de 0,01 minutos elevado a -1. Así, el cloro siempre desciende en el tiempo y existen modelos de reacción. El más utilizado es el de Panet, propuesto por Rosman en 1993 y que es uno de los modelos que más se ha utilizado en los albores del presente siglo, con la reacción en el seno del fluido, los coeficientes de transferencia de concentración en la pared, con un modelo sencillo que nos va a hablar de la concentración del cloro en las paredes y en el seno del contaminante y del tiempo de permanencia del cloro en esa red, tanto en las tuberías como en los depósitos. Son muy importantes los subproductos de la desinfección porque la presencia de trialometanos crece conforme el cloro decrece y empezamos a tener partículas de cloro libre residual. Los subproductos de la desinfección también se representan por su propia cinética y al final lo que tenemos es un crecimiento del tiempo en horas. Por eso el tiempo de permanencia tiene que estar limitado. Cuando tenemos situaciones de mezcla, en esas situaciones de mezcla tenemos que hablar de la concentración en los tramos salientes en base a la concentración de los tramos entrantes, lo cual se realiza por una explicación de concentraciones ponderadas, puesto que el tiempo en el que permanecen en el nudo es muy pequeño. Y podemos hablar de tiempo de permanencia en la red, lo cual en las redes de distribución es muy interesante porque no debe sobrepasar un cierto límite para que la concentración de trialometanos no crezca, puesto que es muy perjudicial para la salud. Así pues, como conclusión de este objeto, podríamos decir que la calidad del agua es un parámetro muy importante, tanto como los niveles de presión o caudal u otros. Depende de muchos factores y se parametriza principalmente en la concentración de los contaminantes o de las sustancias que consideramos contaminantes y siempre se controla mediante los tratamientos adecuados. Los modelos de calidad representan las concentraciones de esos contaminantes de interés en cada caso y siempre hay un módulo hidrodinámico que representa la velocidad y la presión en el sistema para a continuación resolver la ecuación del transporte. Ese modelo de transporte integrará la cinética de los compuestos disueltos que son objeto de interés, tanto en los modelos de aguas residuales que normalmente se relaciona con el oxígeno disuelto, como en los modelos de redes de distribución que normalmente se relaciona con la dinámica del cloro y sus derivados. Para controlar la calidad, estos modelos bien calibrados pueden convertirse en una herramienta de toma de decisión, puesto que pueden representar circunstancias que no han ocurrido o monitorizar circunstancias que se quieren conocer en todo momento, por lo que es muy importante desarrollar completamente los modelos, calibrarlos y validarlos con datos de campo para que puedan ser utilizadas como herramientas de toma de decisión. Y eso es todo lo que quería contaros hoy. Espero que haya resultado de vuestro interés. Un saludo. En la cloración o en la poscloración.
¿Preguntas ahí? ¿Preguntas? Doc, bueno, pues lo que tú decías, no, pues no sabemos mucho del tema, pero en cuanto a la concentración de las mezclas, del tiempo de permanencia, la concentración de los triometanos y los químicos, ese químico que es tan supuestamente contaminante, pues no conozco el tema. Allí, pues como no se tuvieron en cuenta esos pasos, ¿se puede llegar a demandar el Estado? En el ejemplo que yo he dado, Sí. 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 Ok. Mira, hay una película que se llama Una mujer audaz. Se la recomiendo que se la vean. Y ahí hablan del cromo hexavalente. Sí, no sé si ustedes la han visto, de Eric Brockovich. ¿Sí la han Eric visto? Brockovich. Ángela la vio. Sí, con Julia Roberts. Sí, muy buena. Con Sí. Julia Roberts. Yo muchas veces la coloco cuando tengo tiempo con ustedes y que quiero tenerlos relajados, pero como voy sobre a ras de tiempo y pues no he podido porque pues esa película dura 2:15 minutos y pues la verdad necesito adelantar tema. Otra película que yo les voy a recomendar se llama Acción Civil de John Travolta, ¿sí? Que incluso por un mal procedimiento, que por no saber ambientar, un abogado que es civilista pensando que es todo lo mismo, quedó en la quiebra. Y comenzó mal y hizo mal todos los procesos. No sé si la han visto, de John Travolta. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Se la recomiendo. Entendido, yo sé que muchos números, ¿sí se dieron cuenta? Muchos números, yo les dije, no van a entender absolutamente nada, pero sé que que este ejercicio les va a quedar por lo menos como dijo el chavo, lo importante es la personalidad, algo se les tuvo que haber quedado y sé que por lo menos tengo que decirle al ingeniero, no sé qué le estoy pidiendo, pero sé que le tengo que decir, necesito la modelación, ¿sí o no? Para poder así, ahora sí, hacer lo que es la calidad de la fuente. Porque si yo no tengo la calidad de la fuente y no tengo ese orden, no voy a lograr nada, ¿sí? Entonces ahora sí, por eso había hecho unas comillas, voy a devolverlo un poquitico para volverlos a conectar. Y permítame Profe. terminar este video. Señor. Profe, una Claro. pregunta. ¿Este tema está relacionado con el tema de las PETAR, con las plantas de tratamiento, o son temas paralelos? Sí. Las PETAR y la lente de aguas residuales son para beneficio propio, ¿sí? Digamos, el municipio quiere hacer una planta de aguas de tratamiento residual para toda la comunidad, ¿sí? Entonces, pero tendría el mismo fin de que esas aguas no llevaran un DO ni un DBQ, ¿sí? Entonces sí tendría más o menos que ver, pero más con este video. Gracias, doctor. Doc, una ¿Qué otra pregunta pregunta? y perdóname pues la ignorancia en ese sentido. No hay ninguna pregunta ignorante. Está muy bien. Cuando habla de movimientos, ¿sí? De mezclas, ¿se trata de que se saca de su hábitat natural el agua o de qué tipo de movimientos? Ya. Mira, ella hablaba de un proceso de desalación, siempre hay unos movimientos, permítame acá, que va a ser de dispersión hacia allá, todo lo que va para allá, y hay otros que son de aspersión, que se van para los lados, dispersión y aspersión, que entonces ese contaminante va acá, y en las dos va a ser la misma función. Eso toca analizarlo. Lo que yo voy a analizar es cómo se dispersó esto y qué tanto se dispersó esto y cuánto va la aspersión. Entonces ella lo explica. Incluso coloca esa figurita que es así, ¿sí?
Entonces, precisamente es eso, que me diga cuánto va la dispersión y la aspersión de aquí a acá. ¿De qué? Del contaminante. No sé si doy respuesta. Pues yo me refiero más al tema del movimiento del agua, pero entonces no entendí. No, todas las aguas, todo se tiene que se va moviendo, ¿sí? Eso es como Entonces, un proceso. pero ¿Sí? el transcurso que se mueve lleva un contaminante, ¿sí? Entonces, si no tiene piedras, va a llevar mucho más contaminante, ¿sí? Porque una de las funciones de las piedras es descontaminar. Entonces, cada vez que la piedra choca, está matando bacterias, todo. Entonces, ¿por qué las piedras no son gas? No te Entonces, porque ellas siempre se van trasladando y van limpiando también. Dame un segundito. Usted siempre va a entrar, usted en un río nunca va a encontrar una piedra cuadrada, sino redondas. Y las piedras también son zonas en el cual ayudan a un proceso de descontaminación, ¿sí? Entonces, cada vez que el agua choca contra una piedra, también la está descontaminando. Y a medida que se va moviendo, pues, entonces, si en un momento usted tiene que demostrar, por una contaminación del agua, usted tiene que contratar a una persona que le haga la modelación. ¿Sí? Entonces, permítame, y también en este otro video, vamos a lo que veníamos acá. ¿Listo? Por eso hice las comillas con este otro. En la red de abastecimiento y que alteran la calidad del agua, tanto en la captación, si es subterránea como superficial, con posibles contaminaciones por pesticidas, por intrusión salina o por origen antropogénico, en el tratamiento y desinfección por problemas de intrusión patógena, en la cloración o en la poscloración, o en el propio transporte por problemas que pueda haber en la red general, sabor, olor, procedencia de biopelícula, etc. Algunas veces incluso la propia desinfección presenta problemas en la poscloración, como por ejemplo la aparición de trialometanos, que es un problema que en sí mismo es una dificultad añadida a un proceso antropogénicamente tratado como la desinfección. En una red de abastecimiento tenemos un objetivo de suministrar agua en cantidad y calidad con unos niveles de suministro aceptables. Y además de que tenemos que proporcionar agua con esos niveles de presión y caudal, tenemos que asegurar unas condiciones óptimas de calidad del agua suministrada en cuanto a unos estándares de mantenimiento. Tenemos que mantener las propiedades organolépticas, tenemos que mantener los niveles de concentración dentro de unas capacidades sanitarias y tenemos que permitir que el tiempo de residencia sea aceptable para que no sea ni demasiado corto, en cuyo caso tendremos mucha cloración, ni demasiado largo, en cuyo caso podemos tener aparición de trialometanos. ¿Qué contaminantes, por lo tanto, podemos encontrar en los sistemas de abastecimiento? Contaminantes biodegradables, que provienen de fuentes con un alto contenido en demanda biológica de oxígeno, que principalmente aparecen posteriormente a la presencia humana. Contaminantes no biodegradables, que tendremos que tratar porque no se oxidan fácilmente, con mucha DQO, sustancias químicas, inorgánicas y minerales que alteran el pH y el posible equilibrio del agua. Agentes patógenos vivos, virus, bacterias, hongos, protozoos y otros tipos de contaminaciones ligados al calor, la reactividad o los sedimentos o materia sedimentable cuando ocurre con baja velocidad del agua. ¿De qué depende la calidad de nuestro abastecimiento? Depende del tratamiento que nosotros como gestores de esa calidad le demos, de la calidad química y física del agua de procedencia, de los tratamientos que le demos y del propio diseño de las redes de distribución que asimismo afectan a la calidad del agua que transportan. Por ejemplo, en la propia parte del abastecimiento nos podemos encontrar con problemas de contaminación por nitratos o nitrificación en el agua, cuando esos nitratos proceden de algún tipo de percolación en las aguas subterráneas o problemas de intrusión patógena, de intrusión salina, en el cual tenemos una concentración de sales demasiado grande en el acuífero de procedencia.
La desinfección por cloro, como ya hemos nombrado, también propone un dilema, y es que si tenemos demasiado cloro con la materia orgánica que procede, pueden acumularse las cadenas de derivados indeseables, que se llaman los derivados de fluorocarbonados del agua, y que son nocivos para la salud. Tenemos otra problemática, el olor y sabor, que debe de ser controlados en el punto de suministro y en el punto de recogida, la presencia de sedimentos y turbidez. Por ejemplo, ahí vemos tuberías en las cuales por un lado se ha producido una corrosión, por otro lado se ha producido una sedimentación calcárea muy propia del agua, que tiene mucho contenido de cal. Aparecen seres vivos en el grifo, en el seno del agua o en la biopelícula, que tienen que ser apartados mediante los procesos de desinfección, con cloro, con ozono o con otros tratamientos. O el problema de la intrusión patógena, que ya hemos nombrado, en ocasiones en las cuales las redes de distribución conviven con otras redes, a través de los defectos pueden entrar microorganismos en el exterior que deben de encontrar en la red mucha concentración de cloro para no transmitir problemas después a los usuarios. Incluso en las instalaciones interiores pueden aparecer problemáticas por alteración de olor y sabor, por las propias tuberías interiores o por la presencia de aljibes. En casos, los aljibes de rotura de carga pueden alterar la concentración de cloro del agua que la empresa suministradora proporciona y que pueden tener consecuencias después en las concentraciones. Por ejemplo, en los tiempos de permanencia podemos alterar mucho el tiempo de permanencia en la red si tenemos un aljibe previo. O bien los compartimentos en las propias mezclas en el aljibe pueden hacer que haya zonas en las cuales haya un estancamiento o unas zonas muertas y otras en las cuales haya mezcla, para no siendo eficiente todo el aljibe o todo el depósito. ¿Qué microorganismos podemos encontrar dentro de los que hemos nombrado? A veces la legionela, a veces virus o bacterias, o a veces algunos otros tipos de protozoos que puedan producir alteraciones en la salud humana. Esto ocurre las menos de las veces porque tenemos fuertes procesos de clor y poscloración en las redes, pero a veces ocurren y tienen solución, sobre todo en la red interior. ¿Cómo se garantiza, por lo tanto, la calidad del agua? Mediante tratamientos físicos, principalmente decantando y filtrando el agua que procede de aguas superficiales o subterráneas, con tratamientos químicos, principalmente mediante controles de dureza y pH, y con tratamientos biológicos, en los cuales vamos a ozonizar, osmotizar o bien clorar. En resumen, el agua que nos suministra, el abastecimiento, está bien, con una calidad bien garantizada, pero nosotros como gestores tenemos que tener unos cuidados sobre esa calidad. La procedencia del agua afecta a los tipos de calidad, la problemática del agua está ligada a todas las fases en las cuales ocurren esos tratamientos y distribución, y la calidad del agua se puede ver alterada en todos esos momentos. La normativa, en la que no entramos hoy, controla siempre las características de la continuidad de la red y siempre debe de ser cuidadosamente monitorizada y seguida. La normativa, la modelación y el seguimiento de los niveles de calidad en todos los puntos de la red asegurarán que nosotros como gestores estemos siempre distribuyendo un agua con una calidad correcta. Eso es todo lo que quería contaros hoy. Muchas gracias. A usted, muy amable. Quedaron más confundidos, mejoró, peoró que igual. ¿Qué dice Adriana? Porque tan Un poquito confundido, profe. Eso es como el tratamiento. Esta clase de hoy fue confunde y reinarás. La clase es de inglés, pero intensivo. Julia, ¿por qué quedó tan aburrida? La veo aburrida. Porque como es un Ya le poquito, dejó de gustar el ambiente. queda uno como más perdido, profe. Son cosas que uno no entiende muy bien. Tratamiento para el consumo humano. Pero ya por eso no le va a gustar más el ambiental, no. No, sí, igual todo es de aprender, profe. Ahí con Coavena. Laura. Ahora sí. Buenas noches, profe.
Yo la vi preocupada ahorita. ¿Qué pasó? Señor, La vi preocupada ahorita. la verdad sí, profe, queda de verdad un poco, como dice mi compañera, un poco más confundido. ¿Mm? Y eso Sí. que imagínense, lo explicara yo, los quedo más confundidos. Por lo menos ustedes ven los números y ellos lo hacen ver facilísimo. Ellos lo hacen ver facilísimo. Y eso recuerden que los contaminantes, ¿cuáles son los recursos? Agua, aire, suelo. Y también para aire, miremos el de aire. Y verá, para confundirlos más. Y verá. Un saludo. Hoy vamos a hablar del modelo gaussiano de dispersión de contaminantes en el medio atmosférico. El modelo gaussiano de dispersión de contaminantes se utiliza mucho cuando se cumplen unas ciertas condiciones. Los objetivos docentes que perseguimos es presentar ese modelo, presentar la ecuación general de la dispersión turbulenta en la que se basa, las modificaciones del modelo de Pasquill y el sistema multifuente, la aplicación a fuentes lineales y superficiales, las posibles correcciones que se puedan hacer y los estudios para ver la determinación aproximada de las alturas de chimeneas. En general, lo que queremos es que conozcáis y defendáis la utilidad del modelo como una herramienta de cálculo, presentar su utilidad, conocer la ecuación que le rige, plantear las simplificaciones que se proponen y utilizarlo para sistemas multifuente y, sobre todo, para cálculos de altura de chimenea y para ser críticos con los casos en los que no se cumplen las condiciones. ¿Qué es lo que pretendemos? Conocer la concentración en la fase final de dispersión del penacho cuando utilizamos un marco de coordenadas de euleriano en una emisión por chimenea. ¿Y cuáles son las ecuaciones que lo rigen? La ley de Fick, que es una ecuación en derivadas de la sustancia que se difunde en base a los coeficientes de difusión molecular y aquellos que representan la turbulencia, que es un fenómeno extraordinariamente complejo en la atmósfera, incluyendo los términos fuente y sumidero. ¿Qué hipótesis se utilizan para resolver una solución analítica relativamente sencilla en este caso? La sustancia es conservativa, lo cual eliminará los términos fuente y sumidero, el régimen es estacionario, lo cual eliminará la variabilidad con respecto al tiempo, el eje X está ligado a la dirección horizontal con un flujo paralelo al terreno plano y con una velocidad constante en la dimensión vertical, el penacho está completamente desarrollado en la dimensión horizontal y la dispersión turbulenta es mucho más grande, más pequeña que el transporte convectivo, en cuyo caso los coeficientes de dispersión transversal y vertical son constantes y entonces se propone una solución analítica. Sin embargo, esta solución analítica a lo largo del tiempo se verifica que no se cumple bien, sobre todo en zonas cercanas al suelo, por lo cual aparecen muchas modificaciones al término gaussiano de dispersión de contaminantes genérico. La más aceptada por la comunidad científica es la expresión de Pasquill, en la cual se propone un cambio de variable. Ese cambio de variable proporciona una solución que tiene un sentido físico, en el cual se relaciona la velocidad del viento, la altura de la fuente, el caudal que sale por la fuente y unos coeficientes de presión sigma i, sigma z, que sí que tienen un sentido físico, puesto que el penacho de contaminantes tiene una distribución gaussiana normal en la dimensión vertical con una desviación típica y asimismo en la dimensión horizontal. Sin embargo, la concentración a nivel del suelo se sigue no calculando bien, para lo que se propone lo que se llama la teoría de las imágenes, que supone una fuente imaginaria en la cual aparece una región de reflexión a partir del suelo donde la concentración se suma. Antes de que el penacho llegue al suelo, la concentración es única debida a la fuente real y a partir de ahí la concentración es una adición de la misma, consiguiendo que los mayores niveles de concentración lleguen al nivel del suelo y no al nivel del eje del penacho. Por lo tanto, para conocer las concentraciones al nivel del suelo se utiliza esa expresión propuesta por Pasquill, en las cuales los coeficientes sigma i y sigma z se obtienen de ambos propuestos en el mismo investigación. Eso que proporciona unos perfiles típicos y por ello se llama modelo gaussiano con formas de campanas de Gauss. Es exactamente muy parecido, todo viene a ser lo mismo, ¿sí? Lo que imagínense que hay una empresa acá, una empresa contaminando y acá los buscan a usted, madre, que defienda porque esta empresa está contaminando. Demuestre. ¿A través de qué? De modelación. Yo no lo entiendo, yo no sé los números, pero sé lo que les va a pedir a ustedes al ingeniero, ¿sí? Y eso es lo que ella está explicando. Esa es la concentración
por la dispersión y la aspersión, cómo se dispersa esto, y lo mismo pasa con el agua, ¿sí? Entonces pasa exactamente lo mismo. ¿Qué pasó? Tanto en la dimensión vertical como transversal, como en los cortes horizontales a nivel del suelo, que siempre tienen forma de elipses concentradas alrededor del punto máximo. ¿Eso qué significa? Significa que aunque haya una variabilidad, puesto que la atmósfera es turbulenta, aparecen unos niveles de concentración que pueden preverse y que tienen un valor máximo. Siempre que la concentración máxima en ese punto se encuentre por debajo de los niveles permitidos, la chimenea estará bien dimensionada. ¿Qué pasa si tenemos varias fuentes? Pues si tenemos varias fuentes, lo que ocurre es que las concentraciones se suman en un proceso aditivo. Un punto receptor recibe el penacho gaussiano de una fuente y de otra, y en ese punto receptor las concentraciones se van a sumar considerando una expresión que tiene en cuenta la altura, emisión, caudal y velocidad de cada una de las chimeneas. Extrapolando, lo que ocurre es que cuando tenemos fuentes lineales, ese concepto de suma de fuentes puntuales se convierte en una integral. Esa integral lo que hace es que puede llegar a simplificarse con unos valores fijos, pero suma cada una de las aportaciones que puedan ocurrir en esa fuente lineal, como por ejemplo una carretera en la cual haya vehículos desplazándose. Lo mismo ocurre con fuentes superficiales, por ejemplo un polígono industrial donde tenemos unas emisiones continuas o una ciudad considerada como un diferencial de superficie de emisión, en los cuales la diferencial de superficie propone un diferencial de concentración que se integra y que también puede simplificarse en una expresión explícita en ciertas ocasiones. ¿Qué pasa cuando tenemos tiempos promedios largos? Pues que hay que promediar, pero tenemos que sumar términos que sean homogéneamente sumables. Aquellos que se refieren a los mismos números de categorías de estabilidad, a los mismos números de observaciones, a los mismos números de velocidades en dimensión, magnitud, longitud y sentido del viento, en cuyo caso se podrán obtener unas concentraciones medias. Sin embargo, hay que sumar las que sean homogéneas, no todas las fuentes son a la misma altura y no todas las situaciones son constantes durante la emisión, por lo que para hacer una concentración promediada hay que ser muy precavido y utilizar tiempos promedios suficientemente cortos. Sin embargo, el modelo de Pasquill todavía necesita correcciones, por ejemplo, cuando tenemos una capa de mezcla vertical en la cual el penacho llega a desarrollarse completamente y encuentra una estabilidad vertical que impide que se distribuya en la dimensión vertical y hacia arriba. En ese caso tenemos una corrección en la zona intermedia y la concentración llega a componerse con un valor constante en toda esa capa de mezcla, por ejemplo cuando se dan inversiones de subsidencia en procesos anticiclónicos largos que son muy importantes. También podríamos corregirla cuando el terreno no es plano. Lo que ocurre es que estas correcciones proponen un nivel de error mayor y los modelos, cuando el terreno no es plano, suelen utilizar expresiones semiempíricas diferentes. ¿Qué pasa si las partículas no son gaseosas, sino que caen? Pues que tenemos que considerar la velocidad de caída, en cuyo caso el modelo gaussiano también propone estimaciones para las concentraciones sedimentables en función del diámetro y de la velocidad de caída a nivel de suelo. Las concentraciones de nuestros penachos van a sumarse, adicionándose, como estamos diciendo, a lo que ya hay. Por lo tanto, en el cálculo de una chimenea tendremos que tener en cuenta que puede ya haber otras fuentes limitantes que disminuyan esa concentración máxima. El proceso de determinación de la altura de chimenea tendrá que tener esto en cuenta, pero mediante ese valor de concentraciones máximas y conociendo los valores para sigma i y sigma z que proporciona la bibliografía, podremos hacer una estimación de la altura máxima de chimenea que permite que la concentración máxima, conociendo otras concentraciones de fondo, esté por debajo de los valores de la legislación vigente y permita así determinar una altura de chimenea aproximada que dispersa correctamente los contaminantes que van a salir desde la misma. Para concluir, me gustaría indicar que el modelo gaussiano está limitado, pero es una resolución aproximada de la ecuación de dispersión, que es bien aproximada para fuentes puntuales y terrenos planos, y que con una simplificación adecuada y con unas correcciones adecuadas permite utilizarse con una aceptable validez.
Las ecuaciones pueden ser utilizadas para otros casos, fuentes no puntuales, tiempos de promedio largo, emisiones de partículas o concentraciones diferentes de las actuales, siempre teniendo en cuenta la gran variabilidad que tiene la atmósfera, porque los tiempos promedio largos hay que considerarlos con precaución. Por último, la altura de la chimenea, utilizando la concentración máxima de niveles teniendo en cuenta la concentración de fondo que ya hay, puede ser calculada mediante los modelos. ¿Más confundidos o no? ¿Puedo dar una? Sí, un poco más. No, ingeniero. Mucho más Digamos, complicada la medición de la atmósfera que la misma agua, más complicada. No, toda la misma fórmula y es casi igual, pero es el mismo sistema de lo que toca hacer tanto en agua, también hay para suelo, en aire, y solamente estamos en concesión y no hemos llegado a licencia. ¿Sí? Y hasta ahora estamos explicando todo lo que usted tiene que hacer en una concesión. Nos falta lo que son los permisos y las licencias ambientales, que más adelante usted va a tener que agregar todo lo que usted anexó ahí. Cuando usted va a pagar la licencia, todas las concesiones, sus anexos, los permisos, sus anexos, todo. Y no hemos llegado a la licencia. ¿Mm? Y en la licencia va todo esto, todas estas arandelas. ¿Mm? Que, ¿sí? Vale tanto dinero y que todo el mundo, o sea, así haga el ejercicio, hágalo bien o hágalo mal, entiéndalo bien o no entienda de los números, o sea, lo que hoy, yo sé que hoy la clase y van a decir, este man estuvo loco hoy, pero no le entendí absolutamente nada. Pero yo me voy con la conciencia tranquila que aprendió pasarela, aprendió modelación. ¿Sí? Sé que le voy a decir al ingeniero, hágame la modelación. No sé qué es eso, pero me la tiene que entregar cuánto vale. Entonces se vuelve importante eso. ¿Qué dice la señora Rosa? Que hoy no me ha opinado, no me ha ayudado a participar. Sus aportes son valiosos. ¿Cuánto vale una modelación? Depende. ¿Cuánto llega a valer una modelación, doctor? Uy, hay modelaciones que valen hasta 100 millones de pesos. Doctor, en la parte del agua nos explicaban que la calidad del agua es un parámetro de niveles y que depende también del tratamiento, de la adecuación. La calidad depende también del tratamiento, de la misma tubería y de los mismos viaductos que la transportan. También nos Se la escucha entrecortado, señora Rosa. Se fue, señora Rosa. ¿Se fue? Se le fue la señal, señora Se fue Rosa. la señal, doctor. Doctor, una pregunta. Sí, claro que sí. Todas las empresas que tienen... todas las empresas que tienen esas plumas, las chimeneas, ¿deben tener la licencia ambiental? Tienen que por lo menos el permiso de aire. Permiso de Si aire. se dan cuenta, no necesariamente tengo que tener la licencia, con el permiso. Porque por lo menos en Santander hay todas esas fábricas que trabajan con ¿cómo se llama? Con carbón. Yo no creo que pasen un permiso de esos. Por lo menos el permiso. Sí. Entonces, hay muchas que no se necesitan y no se necesitan concesión, sino permiso. Por lo menos en la fábrica de bocadillos, que sale todo ese humo del carbón y pasa sobre todo el pueblo. Tienen que tener modelación. Deben tener modelación. Mm. O sea, que si uno pida algo Si en a ti esas te buscaran fábricas... y te dijeran a ti, todo lo que pasa es que me sancionaron. Y usted no va a llegar a la Secretaría de Medio Ambiente como le pasó al hombre y un chico de la agraria y le dije, uy, que me salió la secretaría y la modelación, ¿qué? ¿Y qué es eso? Entonces tú dices, demostrando. ¿Cómo se demuestra? A través de una modelación. Vea, qué pena, pero yo no estoy contaminando. Yo no estoy de aquí a acá, no estoy haciendo ningún factor contaminante. Entonces no tiene por qué sancionar.
¿Qué otra pregunta? Profe, qué pena, no sé si valga la pregunta. ¿Esto solo aplica para las fábricas, digamos, para las casas también, o no aplicaría ya debido al... O sea, las casas donde vivimos nosotros, donde Sí. todos... Por eso yo les explicaba, hay vertimientos y memorias descriptivas tipo A y tipo B. Para los que son de gran impacto, si tienen que... Todo lo que diga memorias técnicas o descriptivas, que lo vamos a ver más adelante. También donde nos lo dicen en todos los anexos, ya sabemos que va a ser modelación. Yo sé que hoy vimos videos, pero sé que fueron muy fructíferos frente al aprendizaje. No entendimos nada de esos números, pero sé que lo tengo que pedir. Entonces, es donde más que todo hay proyectos, obras o actividad que tú tengas que sacarle la licencia. Doctor, otra pregunta. Qué pena, sobre lo mismo. Sí. Si yo voy a decir que esas fábricas están contaminando el pueblo, ¿tengo que también pagar la modelación? ¿Debo pagar la modelación? ¿Señor? Sí, porque sí. Sí. Ah, ya. Porque esa es la única que me saca a mí el dibujito que ya les hacía ahí. Sí. ¿Sí? El humo. Que yo tengo la pluma. Y yo tengo el pueblo aquí abajo, ¿sí? Aquí tengo la iglesia, tengo la torre y aquí tengo una iglesia grande. Y acá pues el parque, pero el resto son casas del pueblo. Y para establecer si esas contaminaciones, ¿ustedes se acuerdan el caso que vimos en Derecho Internacional? El caso Torrey, ¿cómo se llama ese caso? Caso May Strait. ¿Sí? ¿Se acuerdan quién hizo esa exposición? ¿En dónde, profe? El caso es May Strait, el que nosotros analizamos los principios internacionales. Que vimos el caso Lago Lanús, Torrey Cañón, caso May Strait. Entonces, precisamente... El del dióxido de carbono que pasaba de Canadá a... Ajá, que había un a río, Estados Unidos, pero acá De Canadá a pasaba... Estados Unidos. La Exactamente. contaminación. Canadá y USA. Entonces pasaba exactamente que ello y caía en todos los alimentos. Las partículas. El nivel particulado. Entonces no hay otra sino la modelación. ¿Sí te queda claro, Wilmer? También lo que quería comentarle, hoy en día también hay laboratorios que se dedican a apoyar este proceso cuando uno requiere las licencias ambientales y ellos van y toman las muestras y hacen todo el proceso y le entregan los resultados completos para el proceso que uno requiere. ¿Cuáles empresas que me interesan? Porque esos procesos son caros. Sí, señor, yo tengo la experiencia de un proceso que iniciamos y este se hizo en unas empresas bioquímicas que hay en Villavicencio. La necesitamos para cerca de una cantera ahí del metro. ¿Cómo, doctor? Me interesa saber cuáles son para el día de mañana no pagar tanta plata. Claro, doctor, y sale mucho más económico que inclusive contratar el profesional idóneo, sino que uno lleva tanto para hacer las muestras de material o del material que se vaya a solicitar, como las pruebas de agua y todo. Yo apoyé un proceso de eso, doctor, y lo que hicimos nosotros fue que contratamos la empresa les pasó al sitio, tomó todas las pruebas de agua y nos entregó los resultados para radicar nosotros con el proceso de la licencia. Entonces ellos hacen todo el trámite. Claro, sí, nosotros le pagamos valor a la... Discúlpeme el atrevimiento, ¿por cuánto le salió? Y así sucesivamente, porque de la vía Bogotá-Villavicencio
pues es una obra súper importante. Y ellos, porque en la vía Bogotá-Villavicencio está comprendida por tres ramales, o sea, es viaductos, todos los viaductos que han hecho y las fuentes hídricas, sobre todo en la región. Vale, Lo hacían a me interesa. través de esos laboratorios. Me Pues interesa. mi aporte que le doy. Modelaciones son costosas. ¿Cómo Bueno, mido? chicos, esas modelaciones son costosas. Bueno, chicos, entonces espero que Sí, son costosas. hayan aprendido por lo menos algo. No sé, hoy fue la clase más aburrida para ustedes. De números, de apenas Laura dice, no, que la vi. No, profe, lo que tú dices es verdad, algo se quedó. Es lo importante. Lo importante, como dijo el chavo, lo importante es la personalidad. Algo se les tuvo que haber quedado. Bueno, chicos, entonces, mañana seguimos. Mañana nos vemos. Bueno, Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor, muy amable. Bueno, fin de la transmisión.